Distrito Occidente, Asambleas de Dios. 14ª Convención Distrital, noviembre 27 al 29 del 2017. Espíritu de Dios, Espíritu Santo, en esta hora invocamos tu presencia sobre nosotros, sobre nuestro hogar, sobre nuestra familia, sobre nuestro matrimonio. Oh, Ramarabakata, Ramakanda, Ramakia, Ramakaya, Señor, delante de ti no podemos ocultar nada. Tú sabes cuál es nuestra realidad. Tú conoces nuestras luchas. Tú conoces nuestras lágrimas. Tú conoces nuestras crisis. Tú sabes de nuestra debilidad. Tú sabes de nuestras frustraciones. Tú sabes quiénes somos. Por eso te pedimos, ayúdanos. Ayúdanos, Dios. Señor, yo te pido que fortalezcas cada matrimonio pastoral. Señor, quita tanto idealismo. Ayúdanos a ser realistas, a aceptar que por más siervos tuyos seguimos siendo de carne y hueso. Seguimos teniendo luchas y batallas. Nos duele lo que a otros les duele. Y a veces más, porque no tenemos a quien decirlo, no tenemos a quien contarlo. Señor, obra en esta hora. Levante un clamor por sus hijos. Levante un clamor por sus generaciones. Señor, que nuestros hijos te sirvan. Que nuestros hijos te amen. Que nuestros hijos vivan para ti. Señor, puede ser que nuestros hijos no hereden la iglesia, pero que hereden el llamado, que hereden la vocación. Señor, glorifícate, obra de una manera especial. Acérquese a ese compañero de ministerio, que como usted también tiene batallas, ore por él, coloque la mano sobre su hombro, bendígalo en esta hora. Es una mañana para orar unos por otros. Señor, bendice cada familia pastoral, cada familia ministerial. Señor, bendícela, danos la gracia, danos la sabiduría de levantar una generación que te ame, que te sirva. Oh, Shamarabakata, Ramarabakaya, Ramarabakanda, Ramakata, Ramakanda, Ramakaya, oh, Ramababababaya, so Shamarabakata, Ramakanda, Ramakaya, so Espíritu de Dios, obra con poder, obra Dios, obra Dios, y límpiame, Señor, y líbrame de lo que impida el fluir de tu amor. Dele gracias a Dios. Un aplauso al que vive por los siglos de los siglos, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Muchas gracias. Tomen su lugar por un momento. Una vez más le estamos dando la bienvenida a los que están llegando, y a las que están llegando sean bienvenidas. Sé que el primer día es duro porque muchos de ustedes están trasnochados y trasnochadas, de modo que ya le voy a decir qué vamos a hacer. Primero, gracias Pastor Alfonso Elías Quevedo por la primera conferencia. Qué modelo de familia sacerdotal.
No hay un mejor modelo que el modelo de José y María. Apliquemos todo lo positivo y aprendamos a convivir con las crisis que también presentó ese matrimonio. Vamos a avanzar para almorzar a las 12:30. Entonces no nos vamos a... Ahora, si una persona tiene una emergencia o una necesidad fisiológica, sale, cumple con la necesidad y vuelve. Para que a las 12:30 almorcemos, y en ese almuerzo usted va a tener la oportunidad de una siesta, de recuperar sueño, 1 hora de sueño, un descanso. A las 2 de la tarde estaremos ya en asuntos de negocios, estaremos en los informes y en elecciones. En este instante le voy a pedir el favor a todos los candidatos, a superintendentes y los candidatos a los ejes pastorales, para que salgamos. El presbiterio ejecutivo necesita urgentemente una reunión con todos los candidatos a educación, a extensión, a recursos, todos los ejes. Vamos a salir, pueden salir y esperarme allí en un momentito con el presbiterio ejecutivo, y vamos a estar aquí con el pastor César, va a estar un ratito con ustedes, él debe luego salir. Entonces, unos 10 minutos más de alabanza, regresa el pastor Alfonso Elías con ustedes, y a las 12:30 estaremos regresando antes del almuerzo para dar algunas directrices. Dios le bendiga a todos. Pastor César, adelante. Nos cuesta creer que Dios pueda hacer cosas grandes de nosotros de manera sobrenatural. Nos cuesta trabajo vivir por fe. Y creo que como familias pastorales, así nuestras circunstancias sean buenas, debemos enseñarle a nuestras generaciones a vivir por fe. Porque la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Pero no es fácil. Como seres humanos somos más dados a creer lo malo que lo bueno. Si a usted lo llaman hoy a la 1 de la mañana, mejor amaneciendo mañana a la 1 de la mañana, ¿usted qué piensa? ¿Una buena noticia o una mala noticia? ¿Qué pasó? ¿Quién se murió? ¿Qué ocurrió? Como que uno vive predispuesto para las malas noticias y nos cuesta trabajo creer las buenas noticias. Pero yo creo con todo mi corazón que para la iglesia del Señor y para las familias pastorales viene un tiempo de buenas noticias, un tiempo de bendición para nosotros. Se cuenta que un hermano cristiano muy fiel al Señor, a quien le habían practicado una cirugía de corazón abierto, mientras se estaba recuperando, recibió como herencia $1.000.000. Algo es algo, ¿no? Peor es nada. Recibió como herencia $1.000.000, pero como recién le habían hecho la cirugía de corazón abierto, la familia tenía un dilema. Decía, ¿cómo le contamos la noticia de manera que no sea que cuando la escuche se muera? Es capaz de que le contamos y le da un infarto y muere. Así que decidieron llamar al pastor y le dijeron: pastor, nuestro familiar, a quien le han hecho una cirugía de corazón abierto, ha recibido como herencia $1.000.000, y tenemos miedo que al contarle se infarte. ¿Será que usted, pastor, nos puede ayudar a contarle la noticia? Y el pastor dijo: por supuesto, claro. El pastor fue a la casa del hermano y empezó a tejer la conversación. Hermano, ¿y cómo está?
¿Cómo va la vida? ¿Cómo va la familia? ¿Cómo va la recuperación de esa cirugía? Y están ahí dialogando y de repente el pastor le dice: hermano, si usted recibiera como herencia $1,000,000, ¿usted qué haría? Y el hermano, muy sonriente, muy tranquilo y muy sincero, dice: ay, mi pastor, si yo recibiera como herencia $1,000,000, le daría $500,000 a usted, mi pastor. En ese instante al pastor le dio un infarto. Porque es que nos cuesta trabajo creer buenas noticias. Como que uno no alcanza a desarrollar tanta fe. Y yo quiero en esta segunda participación hablar de otra pareja sacerdotal. Y quiero hablar de Abraham y Sara. Porque si queremos aprender a vivir por fe, qué mejor que Abraham, a quien la Biblia llama el padre de la fe. Abraham es un hombre que, usted lo sabe, recibe un llamado de Dios aproximadamente cuando tiene 70, 75 años. Pero Dios le hace una promesa enorme. Dios le dice, o la Biblia dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre. Es decir, Dios le da una noticia pero buena. Solo que hay un pequeño detalle, que entre la noticia que Dios le da y el cumplimiento de la misma, Abraham tuvo que esperar. Sabemos la historia bíblica, que solamente para que le respondiera el asunto de su primer hijo, se lo cumplió cuando tenía 100 años. ¿Y a cuántos de los que estamos aquí, honestamente, nos gusta esperar? Que usted dice: oh, qué alegría, me toca ir a una cita de urgencias en la EPS y estoy emocionado, tener que esperar allá como 5 horas, ¿sí? No. Si hay algo que no nos gusta a los seres humanos es esperar. Nos pasa como a la hermanita que en la iglesia está orando: Dios, dame paciencia, Dios, dame paciencia, pero ya. Nos gustan las cosas y nos gustan rápido. Y lo que uno ve en el relato bíblico es que Dios puso a Abraham a esperar. Porque yo creo que fe, entre otras cosas, es ver la vida con los ojos de Dios. Yo creo que fe es aprender a correr riesgos basados en la palabra de Dios. Pero creo profundamente que fe es aprender a esperar en Dios. Fe es aprender a esperar en Dios. ¿Y qué hacemos mientras esperamos? ¿Qué hacemos mientras Dios nos cumple lo que nos ha prometido? Dice el dicho no cristiano: el que espera, desespera. Pero eso no debe aplicar a nosotros. Para nosotros es: el que espera, crece en la fe. El que espera, alaba a Dios. El que espera, no pierde la esperanza. Así que quiero que vaya conmigo a la carta a los Hebreos, capítulo 11, versículo 8, y tratemos de responder a la pregunta: ¿cómo aprender
a vivir por fe. ¿Cómo puede una familia pastoral, cómo puede la pareja pastoral, cómo pueden los hijos y las generaciones aprender a vivir por fe? Hebreos capítulo 11, versículo 8. La palabra del Señor dice así: por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas ¿con quién? Con Isaac su hijo y con Jacob su nieto, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo. ¿Por qué? Porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyendo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Que el Señor bendiga su palabra en esta hora. Abraham, ese personaje tan importante en la revelación bíblica, dicen los expertos que era probablemente un idólatra de clase social alta, de una familia muy adinerada que vivía en Ur de los Caldeos, cuyo negocio probablemente era la fabricación de ídolos para rendir cultos a los dioses de ese tiempo. Ese es Abraham. Y la Biblia dice que un día Abraham escuchó una voz, escuchó un llamado. Dios era el que lo llamaba y le decía: Abraham, vete de tu tierra, vete de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que yo te voy a mostrar. Y quiero que usemos un poquito la imaginación. Si Abraham es parte de una familia económicamente pudiente, si es parte de una familia que tiene influencia, imagínese usted la reacción de esa familia cuando Abraham va y le dice: quiero comunicarles algo. He estado escuchando la voz de Dios. Eso ya es una locura para la gente. Alguien que escucha una voz. Y ese Dios me ha dicho que me vaya, que salga de aquí, que los deje a todos ustedes para ir a una tierra. Y por lógica la pregunta que probablemente le hicieron: bueno, ¿y cuál es esa tierra? Y el versículo 8, el escritor a los Hebreos dice que Abraham salió sin saber. ¿A dónde vas, Abraham? No sé. ¿Qué cree que le dijeron a él? Si su hijo le saliera con ese cuento:
Mamá, papá, me voy de este país, ¿y para dónde va? No sé. ¿Y hacer qué? No sé. Yo me imagino que Abraham inmediatamente fue atacado y le dijeron: ¿tú estás loco? ¿Cómo vas a dejar la comodidad, la estabilidad que tienes aquí para ir a quién sabe a dónde? Y yo creo que cuando el Señor nos llamó a los que estamos aquí en el ministerio, lo que ocurrió fue que más de uno que nos dijo: tú estás loco. ¿Qué te pasa? ¿Cómo es que vas a dejar esa carrera, esa empresa? ¿Cómo vas a dejar eso para vivir de qué? Estás loco. Y a mí me parece que esta es la primera clave que nos va a ayudar a vivir por fe y a enseñarle a nuestras generaciones a vivir por fe. Y es lo que hizo Abraham. Porque aprender a vivir por fe, en primer lugar, implica renunciar a la comodidad. Abraham sale. ¿Para dónde? Yo no sé. Pero está loco Abraham. Y sabemos que el viaje que emprendió Abraham fue un viaje de más de 1200 kilómetros. Eso es una locura. Pero yo me pregunto a veces, ¿qué hubiera pasado con Abraham si no obedece? ¿Qué diríamos hoy de Abraham? Nada. Porque Abraham no hubiera entrado a formar parte de la revelación bíblica, no habría hecho historia. ¿Por qué hablamos hoy de Abraham? Porque Abraham dio un paso de fe y decidió salir de su comodidad. Y yo creo que eso es el ministerio. Erróneamente a veces creemos que el ministerio es un camino en busca de la comodidad. Nada más contrario al evangelio. Jesús dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y por mi causa los van a perseguir, y los peores enemigos que usted va a tener van a ser los de su casa, los de su familia. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Eso no es una invitación a la comodidad. Eso es una invitación a incomodarnos. Y es que el ministerio es precisamente eso. Es un llamado que Dios nos hace a incomodarnos nosotros para acomodar a otros. ¿Recuerdan a Moisés? Moisés está cómodo. Tiene 80 años, tiene comida, tiene un hogar, tiene una estabilidad. ¿Y qué hace Dios? Irrumpe en su vida. ¿Y para qué lo irrumpe? No para acomodarlo, sino para incomodarlo. Y yo creo que nuestras generaciones tienen que entender que servir al Señor es un llamado a incomodarnos. Pero eso es el camino de la fe. Porque finalmente Abraham obedece, se incomoda y sale. Abraham, para poder crecer en la fe, tuvo que renunciar a muchas cosas. Tuvo que dejar muchas cosas. ¿Qué hemos dejado nosotros? Y la pregunta es: ¿qué todavía tendremos que dejar? Porque no pensemos que por la situación que vive nuestra iglesia tan cómoda, tranquila, donde hoy ser evangélico da goodwill, donde hoy ser cristiano nos da caché y como que nos da prestigio, no pensemos que eso va a durar siempre. Quiera Dios que dure mucho tiempo, pero si un día no está, ahí se va a probar realmente quién es quién.
Tenemos que estar dispuestos a incomodarnos. Vivir por fe implica renunciar a la zona de confort. Los expertos del liderazgo dicen que aquellos que triunfan, que aquellos que surgen, que aquellos que hacen la diferencia son los que un día deciden salir de la zona de comodidad. Por eso el peligro y la trampa más grande para un ministro es la comodidad. Tenemos que orar al Señor que nos siga incomodando y nos siga moviendo para ir a plantar iglesias donde otros no han ido, para mandar misioneros hasta lo último de la tierra. Tenemos que incomodarnos. Dios nos guarde de acomodarnos. Tenemos que incomodarnos para transformar esta nación y las naciones de la tierra. Esto no es un llamado a acomodarnos, es un llamado a incomodarnos. Y eso tienen que aprenderlo nuestros hijos, y eso tienen que aprenderlo nuestras generaciones. Pero hay una segunda clave. Hay una ventaja en predicarle a pastores, es que usted conoce la historia bíblica, suponemos. Y es que cuando Dios llama a Abraham, le coloca delante de algo que con el tiempo se va volviendo un imposible, y es que va a tener un hijo. Y uno sabe que Abraham termina siendo padre del hijo que Dios le prometió a la edad de 100 años, y Sara, pura sardinita, 90, y para colmo de males, estéril. Y en todo ese proceso sabemos que Abraham y Sara cometieron muchos errores. Y eso no sé cómo le parezca a usted, pero para mí es esperanzador. Porque si ese que la Biblia llama padre de la fe cometió errores, hay esperanza para nosotros que también hemos cometido errores. También podemos ser gente de fe en esta generación. ¿Ustedes saben algunos errores que cometió Abraham? Uno, Dios le dice: de tu parentela, vete de tu parentela. ¿Y qué hace Abraham? Se lleva al papá hasta un lugar que se llama Harán. Allá, ¿qué tiene que hacer Dios? Pues que se muera Harán para que se despegue. Pero todavía, ¿qué tiene Abraham? A Lot se lo lleva, y usted sabe que con el tiempo eso le generó problemas, porque Lot colocó una iglesia cerca de la de Abraham. Ah, no, esa es otra historia, perdón, me estaba confundiendo. Pero es que como la Biblia dice que hubo problema entre los pastores de Abraham y los pastores de Lot, uno fácil se confunde. Hubo tanto problema que ¿qué terminó diciendo Abraham? ¿Sabe qué, Lot? Escoja. Si usted se va para la derecha, yo me voy para la izquierda. Si usted para la izquierda, yo me voy para la derecha. Y pues Lot, ni corto ni perezoso, ¿qué escogió? Lo mejor de la tierra, y lo dejó viendo un chispero con un peladero literalmente. Pero ahí, cuando Lot se va, Dios vuelve y se aparece, porque durante todo ese tiempo Dios no se le apareció a Abraham. ¿Sabe que a veces para que Dios nos hable tenemos que dejar ir a Lot? ¿Y cuál será el Lot que te está impidiendo escuchar la voz de Dios? ¿Cuál será el Lot que tienes que dejar? A veces el Lot que tenemos que dejar es una relación inconveniente. Y por supuesto no estoy hablando del matrimonio, porque el matrimonio es hasta que la muerte los separe. Y solo por si acaso, el homicidio no vale. La muerte natural. Pero a veces hay relaciones que tenemos que dejar ir. Hay hábitos de los cuales tenemos que desprendernos. Hay costumbres que tenemos que ir renunciando si queremos realmente ver lo que Dios quiere hacer en nosotros. Finalmente se separan. Otro errorcito de Abraham es que cuando está para entrar a Egipto, usted sabe la historia, vino hambre en la tierra, y ante esa hambre, ¿qué dice Abraham? Yo me voy para Egipto. Y cuando va entrando a Egipto, ¿de qué se da cuenta Abraham? De que Sara es bonita. Hay algunos pastores así.
Se dan cuenta de que la esposa es bonita cuando el carnicero las empieza a coquetear, cuando el panadero las empieza a elogiar como diciendo, hola, esta tiene su tumbao, ¿no? Yo no me había dado cuenta, sí, tiene su gracia. Y entonces, ¿qué decide hacer Abraham? Mentir. Pero es una mentirita piadosa, no le demos tan duro, ¿sí? Porque a veces tratamos de justificar. Mira, Sara, si llegan a preguntar cualquier cosa, tú eres mi hermana. Hay pastores que viven como si la esposa fuera su hermana. Bueno, pero esa es otra historia. Pero ahí está, es la hermana. Entonces, si alguien pregunta, usted dice, es mi hermana. Entonces entran allá a Egipto, dicho y hecho. Cuando miran a Sara, ¿qué dicen? Esta muchacha, una sardinita, 60 años, tenía más o menos Sara 65, la flor de la vida. Y el que se enamora de Sara es nada más y nada menos que el faraón. Y la llevaron al palacio. ¿Y qué ocurrió? No sé, yo no voy a estar en chismes, pero probablemente ocurrió más de lo que debía haber ocurrido. ¿Por qué? Por errores. ¿Qué le faltó a Abraham? Le faltó fe. Y sin embargo la Biblia lo llama el padre de la fe. ¿Cómo termina Abraham en Egipto? Termina expulsado. A Abraham le cancelaron la visa. La visa cancelada, no puede volver a entrar a Egipto jamás, porque en lugar de traer bendición, ¿qué trajo? Maldición, así que por aquí no vuelve. Y la vida va pasando y como que lo que Dios ha prometido no se cumple. Es que no hay nada más difícil que sentarnos en la sala de espera de Dios y que Dios nos diga, ya te atiendo, espérame un momento. Y el hijo no nace y la vida va pasando. Y yo me puedo imaginar, porque la Biblia no lo dice, pero me puedo imaginar a Abraham de cuando en cuando acariciándole el vientre a Sara y diciéndole, ya. Y probablemente las primeras veces Sara dijo, no, mi amor, no, este mes tampoco. Y al otro mes, ya, ¿estás embarazada? No. Y yo me la imagino después de un tiempo diciendo, no, ya no más con ese cuento. A tal punto que en el capítulo 16 de Génesis, uno lee que Sara como que entra en crisis. ¿Y qué dice la Biblia? Génesis 16:1. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, pero ella tenía una sierva que ¿de dónde trajeron? Ese viajecito a Egipto les va a salir caro. Todo lo que tú traigas de Egipto a tu casa te va a hacer daño. Todo lo que tú entres a tu ministerio y que traigas de Egipto te va a traer problemas. Y la trajeron de Egipto. Y entonces se llamaba Agar, y Sarai le dice a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Eso suena como esposa brava, como, si ve, yo estoy estéril. Pero ¿qué dice la Biblia? La Reina Valera por lo menos dice, te ruego que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Porque esa era una costumbre de la época. Si un criado tenía hijos, esos hijos venían siendo hijos del amo. Entonces probablemente, ¿qué dice Sara? Esa es la forma en la que Dios va a cumplir lo que nos prometió. Error. Nunca trates de ayudarle a Dios. Dios va a cumplir lo que prometió en su tiempo y a su manera. No trates de ayudarle a Dios. Pero aquí quieren ayudarle a Dios. Y yo quisiera defender la dignidad de Abraham. Porque yo he escuchado a algunas mujeres predicar y decir, desgraciado ese Abraham, se aprovechó de la pobre esclava de Agar, mire, era una mujer indefensa. Y hablan, lo que dice aquí la Biblia es que Sara tuvo que rogarle. Léalo, literalmente dice la Biblia, la última parte del verso dice, Abraham atendió ¿qué? El ruego.
Es decir, Abraham era medio rogado. O sea que uno se imagina a Sara diciendo: Abraham, ve y acuéstate con la negrita esa que trajimos de Egipto. ¿Y qué dice Abraham? Pues no, señora, yo tengo dignidad. Yo no soy un muchacho fácil, yo no voy a perder mi dignidad así como así. Y me imagino estar diciendo: ay, pero Abraham, colabore, porque dice así el ruego. Finalmente, ¿qué dijo Abraham? Ay, bueno, tocará lo que hay que hacer para mantener el hogar en armonía. Y va, embaraza a Agar, y ahí sí los problemas se arreglaron, se complicaron. Nació un hijo llamado Ismael. Dios dice: ese no es, el hijo tiene que ser de Sara. Cuando nace Isaac, se arma una pelea que ha durado poquito, ¿cierto? Hasta el día de hoy, la guerra en el Medio Oriente es entre los descendientes de Ismael y los descendientes de Isaac. ¿Cuántos errores cometió esta familia? ¿Cuántos fracasos? Pero ¿sabe cuál fue la mayor tentación que esta familia enfrentó? Volvamos a la carta a los Hebreos. Y allí el escritor de los Hebreos nos lo aclara. Dice en el versículo 14: los que esto dicen, Hebreos 11:14, claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ¿qué dice la Biblia? Habrían tenido tiempo de regresar. La mayor tentación con la que luchó Abraham y Sara fue la tentación de regresar. De hecho, el escritor a los Hebreos, cuando escribe esta carta, la escribe a una comunidad de origen judío que por causa de su fe están siendo tan perseguidos, están siendo tan atacados, que el pensamiento de estos cristianos es: lo mejor es volver atrás. Y el escritor les escribe para decirles: pase lo que pase, no vuelvan jamás atrás. Y yo quiero recordarle a usted, porque usted ya lo sabe, que el ministerio es para toda la vida, y pase lo que pase, no vamos a volver atrás, no vamos a retroceder. Como dijo el teólogo Van Damme, retroceder nunca, rendirse jamás. No vamos a retroceder, vamos a perseverar y vamos a seguir adelante. Así que no solo hay que renunciar a la comodidad, sino hay que renunciar o resistir la tentación de volver atrás. ¿Sabe? Nada peor para sus hijos que usted un día abandone el ministerio. Nada que dañe más la fe de su generación que usted un día diga: yo mejor me dedico a vender lo que antes vendía, a hacer lo que antes hacía, porque me iba mejor. Yo no sé qué piensa usted, pero yo creo que servir al Señor es la bendición más grande que Dios nos ha podido dar, y es el privilegio que tenemos que disfrutar. No podemos volver atrás. El versículo 13 de la carta a los Hebreos 11 dice algo que a mí me ha confrontado mucho frente a las modernas tendencias teológicas, la superfe, la teología de la prosperidad y otras cosas. ¿Qué dice el versículo 13? Hablando de Abraham y sus descendientes. Dice: conforme a la fe, no era falta de fe, sino conforme a la fe, murieron todos estos. ¿Y cómo murieron? Sin haber recibido lo prometido. Y uno que a veces piensa que la fe es recibir todo. De hecho, hoy en día la gente dice: no, hermano, no ore,
Eso ya está pasado de moda. No ore, no clame, ordene, declare, decrete. Porque eso es lo que le va a funcionar y eso es lo que hace que los milagros sean como magia. Oiga, la magia está prohibida por la Biblia. Y lo que dice la Biblia es que esta gente no solo pasó años en la sala de espera de Dios, no solo estuvieron años ahí esperando que Dios hiciera algo, sino que en la sala de espera se murieron. Y al morir no vieron el cumplimiento de lo que Dios prometió. Lo bueno es que cuando uno lee la historia bíblica, aunque ellos no lo vieron, sus generaciones sí lo vieron. Y quiero decirle esta palabra a alguien aquí en esta mañana: Dios te ha hecho muchas promesas y Dios las va a cumplir. Puede ser que tú no las veas, pero tus generaciones las van a ver cumplidas. Tus hijos y los hijos de tus hijos van a ver cómo Dios cumple esas promesas. Y algún día, cuando nos reunamos allá en la eternidad con nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos, ellos te van a abrazar y te van a decir: ¿sabes qué, abuelo? Gracias por haber seguido al Señor. Gracias por haber vivido para Dios, porque gracias a tu fe yo pude ver que mucho de lo que Dios te prometió a ti, Dios lo cumplió en mi generación. Estos murieron y no lo recibieron. Y esto debería llevarnos a cuestionar: ¿quién tiene más fe? Aquel que estando enfermo y cree que Dios lo sana y adora a Dios, lo cual sin duda es fe. O aquel que estando enfermo, Dios nunca lo sana y muere, pero muere adorando y siendo fiel a Dios. ¿Quién tiene más fe? La Biblia dice que estos murieron, pero no recibieron lo que Dios les prometió. Y eso hubiera sido razón suficiente para volver atrás o para regresar, pero nunca regresaron atrás. Pero ¿sabe cuál fue una de las situaciones más críticas en la vida de Abraham? En el versículo 17 la encontramos. Dice la Biblia: por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, el que había recibido las promesas, ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia. ¿Y por qué obedeció Abraham? Versículo 19, anímese y léalo conmigo. Porque pensaba que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también lo volvió a recibir. Oiga eso. A los 100 años Abraham por fin empieza a ver que Dios cumplió su primera promesa. Ahí está su hijo Isaac. Y yo me puedo imaginar a Abraham muy orgulloso. Y el motivo de orgullo probablemente de Abraham no era su ganado, no eran sus ovejas, sus vacas. Lo más seguro es que el motivo de orgullo de Abraham era su hijo. Y donde quiera que iba Abraham, ¿qué decía? Este es mi hijo, mire, mi hijo. 10 años, 15 años, no sabemos con exactitud a qué tiempo el Señor le pide a Abraham que sacrifique a su hijo. Ni sabemos las razones. Probablemente uno podría especular que desde que nació Isaac, como que Dios empezó a quedar en un segundo plano. Y entonces Dios dice: esto no puede ser así en el corazón de Abraham. Yo tengo que ser el primero y el más especial.
Probablemente Dios dijo: desde que yo empecé a hacer que esa iglesia creciera, yo ya no soy el primero. Desde que yo lo bendije con esa casa y con ese apartamento, desde que le empecé a dar prosperidad, como que yo ya no soy el primero. Y Dios siempre va a querer ser el primero y el más especial en el corazón de aquellos que servimos a Dios. Dios no quiere un segundo lugar, Él quiere ser el primer lugar. Y por eso le pide a Abraham algo muy sencillito: Abraham, ofréceme tu hijo, no para las misiones, no es que lo mande a Cedi para que se capacite y se vaya, no, dice: ofrécemelo en holocausto. Y usted sabe lo que es el holocausto: sencillamente degollarlo para que se le salga toda la sangre, luego cortarlo y luego quemarlo. Algo muy sencillo, una bobada. Realmente no entendemos por qué Abraham luchó tanto para obedecer. Pero a mí se me ocurre pensar que cuando Abraham escucha esta palabra por primera vez, probablemente Abraham le dijo a Dios: ¿perdón? ¿Tantos años esperando por este muchacho y ahora que se lo sacrifique? Sí, Abraham, quiero comprobar si yo soy lo más importante o si lo más importante para ti es tu hijo. ¿Qué es lo más importante para un pastor? ¿La iglesia? Un pastor no puede decir: es que yo sin la iglesia no puedo vivir. Sin la iglesia sí podemos vivir, aunque nos duela, pero sin Dios no podemos vivir. Dios tiene que ser la razón de ser de nuestra vida. No podemos permitir ni siquiera que la iglesia o el ministerio se conviertan en un ídolo. Dios tiene que ser lo primero. Y usted sabe el relato. Finalmente Abraham decide obedecer, se van. Porque ni siquiera era en el monte que él dijera, sino en el monte que el Señor dijera. Caminan 3 días. ¿Usted se imagina cuando salió de la casa? ¿Para dónde vas, Abraham, con el muchacho? No, mija, voy a ir a sacrificarlo. Voy a ir a ofrecerlo en holocausto. ¿Sí? ¿Qué cree que hubiera dicho Sara? Este viejo loco que hierbas volvió a fumar. Usted no me saca este muchacho de aquí ni loco. Muchacho se queda aquí, está loco. Probablemente dijo: no, Sara, voy a ir a enseñarle lo que es adorar. Voy a enseñarle lo que es un sacrificio, así que me lo voy, vamos a llevar leña, fuego, cuchillo y se van. Yo le pregunto, si a usted Dios le hubiera pedido semejante cosa, ¿usted hubiera entrado en pánico, sí o no? Yo no sé usted, pero yo sí hubiera entrado en pánico. ¿Por qué Abraham no entró en pánico? Porque la Biblia dice: porque Abraham creía que aún si Dios lo dejara llegar al extremo de que su hijo muriera, Dios tenía el poder para resucitarlo. Y el Dios que usted y yo predicamos es un Dios que tiene poder para resucitar a los muertos y para llamar las cosas que no son como si fuesen. Ese es el Dios nuestro, un Dios que puede resucitar un pueblo, resucitar una ciudad, resucitar un país. Ese es nuestro Dios. Por eso cuando Abraham se despide de sus criados, ¿qué le dice? Yo y el muchacho iremos, adoraremos y volveremos. ¿Cómo? Yo no sé, pero de que volvemos, volvemos. Y van por el camino. Y yo me imagino que Isaac era algo así como un millennials. Y entonces dijo: oiga, este viejo que tengo de papá tan viejo, ni Facebook tiene, ni Twitter, ni Instagram, mire cómo está desactualizado, y se me olvidan las cosas. Papá, mire, trajimos el fuego, el cuchillo, la leña, pero viejo, se nos olvidó algo importante, se nos olvidó el cordero. Y Abraham dijo: hijo, no te preocupes, tú eres el cordero. ¿Tú crees que eso fue lo que dijo Abraham? Ese muchacho hubiera salido a toda. No,
sino que Abraham dice, Dios proveerá. Y cuando Dios nos coloca en callejones sin salida, oír nuestros hijos, no tienen que oírnos quejar y llorar, si ve, es por lo que estamos en el ministerio, que estamos en la olla, es que el concilio no apoya, es que el distrito no apoya, es que si cambiamos de presbiterio esto va a ser mejor. La culpa es esto, porque a veces lamentablemente el lenguaje que nuestros hijos no escuchan es un lenguaje negativo. Qué bueno que en la casa de un siervo de Dios así estemos, en el peor callejón sin salida, nuestros lo que oyó Isaac, Dios proveerá, Dios proveerá. Yo no sé cómo va a ser Dios, pero Dios se va a encargar de proveernos. Y llegaron hasta la loma, hasta allá. Y me imagino a Abraham diciendo, ayúdame, trae una piedra, armemos esto, armemos aquello. Sí, papá, pero el cordero. Finalmente sabemos lo que pasó. A Isaac lo colocan allí en el altar. La Biblia guarda silencio. Uno quisiera saber qué pasó, pero uno puede imaginarse una posibilidad. Es que Isaac se puso a llorar. Papá, ¿qué estás haciendo? Si desde que soy pequeño lo que yo he oído es que Dios te dio una promesa, ¿qué haces, papá? Es probable que Abraham le dijera, estoy obedeciendo a Dios, Dios me habló. Y probablemente, ¿qué dice Isaac? Este viejo loco no hace sino escuchar voces. Este viejo está sufriendo esquizofrenia. Este tendría que ver la película Una mente brillante para que se dé cuenta lo que es la realidad de eso, pero no hace nada. Y me lo imagino levantando el cuchillo. Y cuando ya va a ejecutar el sacrificio, no solo Abraham, sino también Isaac escuchan la voz de Dios. Abraham, Abraham, no le hagas nada al muchacho, porque ya sé que me amas. Yo no sé, pero a mí se me ocurre pensar cómo contó esa historia después. No Abraham, sino Isaac, contándole a sus descendientes: oiga, papá Isaac, ¿y por qué seguimos a Jehová? ¿Por qué seguimos a un Dios que no vemos? ¿Por qué estamos siguiendo delante de un Dios no como los de los otros pueblos que vemos? ¿Por qué? Y probablemente Isaac decía, es que ese es el verdadero Dios. Porque su abuelito llamado Abraham, él era un idólatra. Él era un pagano. Y un día escuchó esa voz. Y salió de donde vivía, a miles de kilómetros de aquí salió. Y nos trajo aquí, porque Dios nos prometió darnos esta tierra. Y un día su abuelo, yo creí realmente que su abuelo estaba loco. Porque su abuelo, ¿sabe qué quiso hacer? Cortarme en pedazos. Quiso degollarme y quemarme. Y él argumentaba que era que había escuchado una voz. Yo honestamente al comienzo, yo no creía. Yo dije, eso es cuestión de la vejez. Pero cuando ya él estaba para degollarme, yo mismo escuché esa voz. Y desde ese día, lo que nos ha guiado para llegar hasta este lugar ha sido la voz de Dios. Por eso al Dios de la Biblia no se le conoce como el Dios de Abraham solamente, sino como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Porque la herencia más grande que dejó Abraham a sus hijos es la misma que nosotros debemos dejarle a los nuestros. ¿Qué le vamos a heredar a nuestros hijos? Porque a veces uno escucha
expresiones como: la mejor herencia que uno puede dejarle a sus hijos es la educación. Es el estudio, que mi hijo sea un profesional, que tenga un posgrado, una maestría, un doctorado. La mejor herencia es una casa. La mejor herencia es un fondo de inversión. La mejor herencia es la iglesia. Le voy a heredar la iglesia. Y si su hijo fue llamado por Dios, pues qué bueno que él herédela, pero porque Dios lo llamó. Pero ¿sabe cuál es la herencia más grande que podemos dejarle a nuestros hijos? La herencia más grande que tú y yo podemos dejarle es la fe. Que nuestros hijos digan: yo voy a seguir a Dios porque yo vi a un Dios real en mi casa. Que nuestros hijos hereden nuestra fe. Cierre sus ojos en esta hora. Y piense por un momento en esta palabra. ¿A qué nos impulsa esta palabra? Nada más lindo que heredarle a nuestros hijos nuestra fe. Que ellos amen al Señor. Que ellos amen a Dios. Ore por sus hijos en esta hora. Ore por su descendencia. Ore por sus generaciones. Yo no sé en qué condición están sus hijos hoy. Si están lejos del Señor, si están caminando con el Señor, si están sirviendo a Dios. Pero tu fe va a hacer la diferencia. Para mí no hay alegría más grande que ver a mis hijos servir al Señor. Para mí no hay satisfacción más grande que llegar un domingo y ver a mis hijos sirviendo a Dios, viviendo para Dios, amando a Dios. Conforme a la fe, dice la carta a los Hebreos, murieron todos estos sin recibir lo prometido, pero creyéndolo, saludándolo y confesándolo. Dios, ayúdanos. Colóquese de pie, levante sus manos. Y yo le quiero invitar a levantar un clamor especial por sus generaciones, a orar por sus hijos con nombre propio. Si ya eres abuelo, a orar por tus nietos, a orar por nuestra descendencia espiritual. Lo más importante, que hereden la fe, que hereden la pasión, que hereden el amor por Dios, el amor por su obra, el amor por los perdidos, el amor por la santidad. Arramaraba katarama kandarama kitarama kandarama shamarababababababama katarama kaya y ramarabaya sokarama y akataramarama kendarama ikia. Vamos a cantarla. Usted le va a decir al hermano ahí. Le va a hacer la pregunta en esta mañana. Aleluya. Y así. Dime lo que tú has venido. Eso. Dime lo que tú has venido.
con amor. Aleluya. Sí, Señor. Ahora vas a decir, dile. Yo no sé lo que tú has venido, pero yo vine a alabar. Eso, yo no sé lo que tú has venido, pero yo vine. Oh sí, aleluya, aleluya, yo vine. Eso, aleluya, aleluya, yo vine a alabar. Mira qué lindo. Es hermoso, mira qué lindo. Oh sí, Señor, mira qué lindo es el Señor. Mira qué lindo es el Señor. Bien, nada iguala su belleza, nada iguala su poder, porque todo lo que él hace, él lo hace con amor. Nada iguala su belleza, nada iguala su poder, porque todo lo que él hace, él lo hace con amor. Ahora para ustedes, mira que se escucha en esta mañana. Mira que muy bien, mira que ¿cómo dice? Nada iguala esa, porque todo él lo hace muy bien. Nada iguala, porque todo lo que él hace, oh sí, nada iguala su belleza, nada iguala su poder, porque todo lo que él hace, él lo hace con amor. Nada iguala su belleza, nada iguala su poder, porque todo lo que él hace, él lo hace con amor. Distrito Occidente, Asambleas de Dios. 14ª Convención Distrital, noviembre 27 al 29 del 2017.